Mi hermano me despidió el día después de que papá lo nombrara CEO. La empresa ya no necesita tus servicios. Creyeron que me habían roto, pero no sabían que yo llevaba una carpeta con pruebas de sus crímenes. El avión aterrizó con un suave golpe, y solté un suspiro de alivio. Después de un mes de viaje de negocios, finalmente estaba en casa. Me llamo Kate, y trabajo para Wilson Construcción, la empresa de mi familia. Mi abuelo la fundó hace 40 años, construyéndola desde cero hasta convertirla en una de las empresas de construcción más respetadas del estado. Cuando murió hace 5 años, dejó la empresa a mi abuela, a mi papá y a otros accionistas. Llevo casi 10 años en la empresa. Incluso cuando estaba en la universidad, pasaba cada verano trabajando allí, aprendiendo el oficio de mi papá. Siempre me decía que el trabajo duro da sus frutos, y yo le creía. Después de graduarme, me lancé de lleno, abriéndome camino hasta convertirme en jefa de relaciones con los clientes. No fue un trabajo fácil, encontrar nuevos clientes, mantener contentos a los existentes, asegurarse de que los contratos se firmaran y cumplieran, pero era buena en ello, realmente buena. Este último viaje fue el mayor desafío hasta el momento. Volé por todo el país para reunirme con Horizon Developments, una corporación enorme que podría generar más de $1 millón en contratos. Durante un mes, viví en habitaciones de hotel, asistí a interminables reuniones y di presentación tras presentación. Me enfrentaba a otras 3 empresas de construcción, todas hambrientas por el mismo acuerdo. Mi hermano, George, 2 años menor que yo, lo tenía fácil en comparación. Papá lo nombró subdirector general hace un año, pero fue sobre todo para aparentar. George se veía bien en un traje y sabía estrechar manos con los mejores, pero cuando se trataba de los pormenores de dirigir un negocio, no era su punto fuerte. A veces lo llevaba a reuniones para que pareciera impresionante, pero él generalmente solo se sentaba allí luciendo guapo mientras yo hacía todo el trabajo de hablar. Pero todo dio sus frutos al final. Después de 4 agotadoras semanas, el CEO de Horizon finalmente me estrechó la mano. Señorita Wilson, dijo, nos gustaría seguir adelante con su empresa. Casi me derrumbo de alivio. El contrato se firmó al día siguiente, y volé a casa sintiéndome en la cima del mundo. Acababa de conseguir el acuerdo más grande en la historia de nuestra empresa. Papá estaría encantado, los accionistas estarían extasiados, y seguramente, por fin, todos verían que yo era quien llevaba esta empresa hacia el futuro. Tan pronto como llegué a casa, me quité los tacones y me dejé caer en el sofá. Apenas cerré los ojos cuando sonó mi teléfono. Era papá. Kate dijo, su voz extrañamente formal. Qué bueno tenerte de vuelta. Necesito que vengas mañana para una reunión importante. La junta se reúne. Vamos a seleccionar a un nuevo CEO. Mi corazón dio un vuelco. Papá había estado hablando de jubilarse durante meses, pero no pensé que sucedería tan pronto. Aún así, el momento no podría ser mejor. Acababa de conseguir un contrato de $1 millón. Me había demostrado una y otra vez. ¿A quién más considerarían siquiera? Pasé el resto de la tarde planeando qué ponerme, ensayando lo que diría cuando me ofrecieran el puesto. Incluso practiqué mi cara sorprendida pero honrada en el espejo. 10 años de dedicación estaban a punto de dar sus frutos, y apenas podía esperar. A la mañana siguiente, me levanté temprano, me puse mi mejor traje, gris carbón con una discreta raya diplomática, y me maquillé. Perfectamente profesional, pero no demasiado severa. Quería parecer una CEO desde el primer día. Llegué a la oficina a las 8:45, asintiendo con confianza a los empleados al pasar. Algunos me felicitaron por el acuerdo de Horizon, las noticias viajan rápido. Cuando llegué a la oficina de papá, respiré hondo antes de entrar. Esto era, el momento por el que había trabajado toda mi carrera. Los miembros de la junta ya estaban allí, el señor Jenkins, que había estado en la empresa desde los tiempos de mi abuelo, la señora Patel, representante del grupo de inversores, y algunos otros. Papá estaba sentado a la cabecera de la mesa, luciendo inusualmente rígido. Y allí estaba George, sentado a su lado, jugueteando con la corbata. También noté un teléfono sobre la mesa, en altavoz. Esa sería la abuela. No podía salir mucho de casa en estos días debido a su artritis, pero aún conservaba su 10% de la empresa y nunca se perdía una votación. Me senté, juntando las manos sobre la mesa,
tratando de parecer tranquila a pesar de las mariposas en el estómago. Como todos saben, comenzó papá, he decidido que es hora de que me retire como CEO de Wilson Construcción. Hubo asentimientos alrededor de la mesa, esto no era noticia para nadie. He reflexionado mucho sobre esta decisión, continuó, y como accionista mayoritario, he decidido quién debe ocupar mi lugar. Enderecé ligeramente los hombros, lista para que llamaran mi nombre. Voy a nombrar a George como el nuevo CEO de Wilson Construcción, con efecto inmediato. La sala se quedó en silencio. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿George? Miré a mi hermano, que parecía casi tan sorprendido como yo, aunque una pequeña sonrisa se dibujaba en las comisuras de sus labios. Con el debido respeto intervino la señora Patel, George tiene muy poca experiencia en gestión. Kate ha estado en la empresa más tiempo y tiene un historial probado. Aprecio su preocupación, dijo papá con frialdad, pero como tengo el control de esta empresa, esta es mi decisión. El estatuto es claro al respecto. El señor Jenkins se aclaró la garganta. Quizás podríamos sugerir candidatos alternativos. Eso no será necesario, lo interrumpió papá. George es mi elección. La decisión es final. No podía creer lo que estaba escuchando. Después de todo lo que había hecho por esta empresa, los clientes que había traído, los acuerdos que había cerrado, el $1.000.000 que acababa de conseguir, ¿papá le estaba entregando la empresa a George? George, ¿a quien apenas le importaba presentarse a tiempo a las reuniones? Papá, empecé, mi voz más temblorosa de lo que quería. ¿Podemos discutir esto en privado? No hay nada que discutir, Kate dijo, sin siquiera mirarme. La decisión ha sido tomada. Me levanté tan rápido que mi silla casi se cae hacia atrás. Sin decir otra palabra, salí de la oficina, ignorando a papá que me llamaba a mis espaldas. No le daría a él, ni a nadie, la satisfacción de verme llorar. Mientras me marchaba furiosa por el pasillo, mi mente daba vueltas. ¿Cómo pudo hacerme esto? Después de todo lo que había sacrificado por esta empresa, después de todas las noches y fines de semana que había trabajado mientras George estaba de fiesta. No tenía sentido. A menos que papá nunca hubiera tenido la intención de que yo fuera CEO. El pensamiento me golpeó como un balde de agua helada. Quizás este había sido el plan desde el principio. Apenas dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada engreída en el rostro de George cuando papá lo nombró CEO. Decidí ir un poco más tarde al día siguiente, ya que tenía una reunión con el equipo de Geraisen para ultimar algunos detalles. Quizás el tiempo extra me ayudaría a calmarme. Llegué a la oficina alrededor de las 11, asintiendo rígidamente a los compañeros de trabajo que me daban miradas de simpatía. Las noticias viajan rápido en nuestra empresa. Me dirigí directamente a mi oficina, ensayando lo que les diría a papá y a George cuando los viera. Pero cuando llegué a mi puerta y probé mi llave, no funcionó. Lo intenté de nuevo, forcejeando el picaporte, pero nada sucedió. Alguien había cambiado las cerraduras. ¿Qué demonios?, murmuré por lo bajo. Un nudo se formó en mi estómago mientras me dirigía directamente a la oficina de George, la antigua oficina de papá. No me molesté en llamar. George estaba sentado detrás del enorme escritorio de roble de papá, revisando unos papeles. Levantó la vista, ni siquiera sorprendido de verme. ¿Por qué no puedo entrar a mi oficina?, demandé. George se recostó en su silla, la silla de papá, y cruzó las manos sobre el estómago. Porque ya no es tu oficina, Kate. ¿De qué estás hablando? He decidido que la empresa ya no necesita tus servicios, dijo, como si estuviera hablando del tiempo. Tu puesto ha sido eliminado. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Me estás despidiendo? Después de que acabo de traer un contrato de $1.000.000. La empresa se está moviendo en una nueva dirección. George señaló una caja de cartón sobre una pequeña mesa cerca de la puerta. Tus cosas ya están empacadas. Tu último cheque de pago será depositado hoy. Necesito que te vayas inmediatamente. Mis manos comenzaron a temblar. ¿Papá sabe de esto? Fue idea suya. Aquello se sintió como una bofetada. ¿Mi propio padre quería que me fuera, después de todo lo que había hecho por esta empresa? Quería gritar. Quería tirar algo. En cambio,
me acerqué y recogí la caja con mis cosas. 10 años de mi vida empaquetados en una caja de cartón. Estás cometiendo un error, dije en voz baja. Ambos. George simplemente se encogió de hombros. Seguridad te escoltará si es necesario. Me fui sin decir otra palabra, con la cabeza alta mientras caminaba por la oficina. No le daría a nadie la satisfacción de verme desmoronarme, no aquí. Pero tan pronto como llegué a casa, las lágrimas brotaron. Me derrumbé en el sofá, abrazando la estúpida caja a mi pecho, y lloré hasta que no pude respirar. ¿Cómo pudieron hacerme esto? ¿Mi propia familia? Lo había dado todo a esa empresa, mi tiempo, mi energía, mis ideas, y así me lo agradecían. Horas después, sonó mi teléfono. Casi no contesté, temiendo que fuera papá llamando para justificar lo que habían hecho. Pero era la abuela. Kate, su voz era cálida y familiar. He oído lo que pasó. ¿Puedes venir? Necesitamos hablar. Voy enseguida, dije, secándome las lágrimas. La abuela vivía en la misma casa donde ella y el abuelo habían criado a papá. Era una hermosa y antigua casa victoriana en las afueras del pueblo. Cuando llegué, me esperaba en el porche, luciendo frágil pero decidida. Oh, Kate, dijo, abrazándome fuerte. Lo siento mucho. ¿Sabías? Pregunté mientras entrábamos, lo de George convirtiéndose en CEO. Negó con la cabeza. No hasta después de que sucedió. No me lo dijeron hasta que estuvo hecho. Nos sentamos en su sala, donde nada había cambiado desde que murió el abuelo. Su pipa aún estaba en el cenicero junto a su silla favorita. He tomado una decisión, dijo la abuela, tomando mi mano. Voy a transferirte mis acciones. El 10% de la empresa. Jade. Abuela, no tienes por qué hacerlo. Sí, sí tengo, dijo con firmeza. Tu abuelo construyó esa empresa para la familia, no solo para tu padre. Te mereces un asiento en la mesa. Extendió la mano hacia una carpeta que estaba en la mesa de café y me la entregó. Hay algo más que deberías ver. ¿Qué es esto?, pregunté, abriéndola. Pruebas, dijo simplemente. Ion, el de contabilidad, me ha estado informando durante años. Tu padre pensaba que yo era demasiado vieja para darme cuenta de lo que estaba pasando, pero Ion se aseguró de que supiera todo. Hojeé los documentos en estado de shock. Extractos bancarios, recibos de transferencia, formularios de impuestos, todo mostrando dinero desviado de la empresa a empresas fantasma y cuentas en el extranjero. Papá y George han estado robando de la empresa, susurré. Tu padre lo ha hecho, corrigió la abuela. Pero mira las firmas. Miré más de cerca. Cada documento estaba firmado por George. Mi hermano había puesto su nombre en todo. Estas transferencias muestran millones de dólares desaparecidos, dije, mi shock convirtiéndose en ira. Han estado desviando dinero de los accionistas durante años. Y ahora sabes por qué tu padre estaba tan ansioso por hacer a George CEO, dijo la abuela. Necesitaba a alguien que no hiciera preguntas, que simplemente firmara lo que le pusieran delante. ¿George sabe lo que ha estado firmando?, pregunté. La abuela se encogió de hombros. Tendrás que preguntárselo tú misma. Salí de casa de la abuela con la carpeta y una nueva determinación. Por primera vez desde que me despidieron, sentí un atisbo de esperanza. Con estos documentos y las acciones de la abuela, tenía ventaja. Tan pronto como llegué a casa, llamé a George. ¿Qué quieres?, espetó al contestar. Necesitamos vernos, dije. Tengo algo que necesitas ver. No te voy a devolver tu trabajo si de eso se trata. No se trata del trabajo, dije. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Solo tengo 15 minutos, dijo finalmente. Y no te atrevas a rogar por tu trabajo de vuelta. Ni lo soñaría, respondí. Nos vemos en el Café Nero en 1 hora. Colgué antes de que pudiera discutir, luego pasé la siguiente hora revisando los documentos de nuevo, poniendo notas adhesivas en la evidencia más condenatoria. Cuando entré en el café, estaba lista. George ya estaba allí, con aspecto impaciente. Más vale que esto sea importante, dijo mientras me sentaba. Sin decir palabra, abrí la carpeta y extendí los documentos delante de él. ¿Entiendes lo que has estado firmando todos estos años?,
pregunté. El rostro de George se puso pálido mientras miraba los documentos. Sus manos temblaron ligeramente mientras hojeaba página tras página de evidencia incriminatoria. ¿De dónde sacaste esto?, susurró. No respondí su pregunta directamente. En cambio, señalé su firma en un formulario de transferencia que había movido $200.000 a una cuenta en el extranjero en las Islas Caimán. ¿Tienes alguna idea de lo que has estado firmando?, pregunté en voz baja. George se reclinó en su silla, pasándose las manos por el pelo. La confianza que había mostrado en su nueva oficina había desaparecido por completo. Papá siempre me decía que simplemente los firmara, admitió. Cuando intentaba leerlos, se enfadaba. Decía que era papeleo rutinario y que debía confiar en él. Observé a mi hermano atentamente mientras hablaba. Parecía genuinamente sorprendido por lo que, sin saberlo, había sido parte. Papá había estado usando a George todo el tiempo, preparándolo como chivo expiatorio si estas irregularidades financieras alguna vez salieran a la luz. George me miró con desesperación en los ojos. Sacó su teléfono y me mostró docenas de correos electrónicos y mensajes de texto de papá. Mira este, dijo, señalando un mensaje particularmente incriminatorio. Solo fírmalo, George. No te preocupes por los detalles. Ese es mi trabajo, no el tuyo. Nos sentamos en ese café durante más de una hora, olvidando por completo sus 15 minutos. Cuando nos fuimos, habíamos formado una alianza improbable. George ahora entendía que había sido manipulado, y yo me di cuenta de que George no era mi enemigo, era solo otra víctima de los planes de papá. Durante la semana siguiente, George y yo trabajamos juntos en secreto. Compilamos toda la evidencia en un informe completo con anotaciones claras que explicaban cada documento. George usó su nueva posición como CEO para acceder a registros adicionales sin levantar sospechas. Mientras tanto, contacté a varios accionistas en privado, insinuando que no debían perderse la próxima reunión de la junta. Cuando llegó el día de la reunión, me sentí extrañamente tranquila. George había convocado la reunión bajo el pretexto de discutir nuevas estrategias comerciales. Papá estaría allí, sin saber lo que habíamos planeado. Y gracias a las acciones de la abuela, ahora tenía todo el derecho a asistir como accionista. Llegué temprano y me senté en el extremo opuesto de la mesa de conferencias. Cuando papá entró y me vio, se detuvo abruptamente en la puerta, su rostro oscureciéndose de ira. ¿Qué haces aquí?, demandó. Simplemente levanté el certificado de acciones que la abuela me había dado. Ahora soy accionista. La abuela me transfirió su 10%. El rostro de papá se puso rojo. Eso no cambia nada. El 10% no marcará ninguna diferencia. George comenzó la reunión según lo planeado, discutiendo posibles mercados y estrategias de adquisición de clientes. Me senté en silencio, dejándolo dirigir. Papá pareció relajarse a medida que avanzaba la reunión, mirándome ocasionalmente con sospecha, pero de lo contrario centrándose en la presentación de George. Luego George me hizo un gesto con la cabeza, y yo me levanté. El momento había llegado. Distribuí copias de nuestro informe a todos en la mesa, observando cómo la confusión se convertía en sorpresa en sus rostros. Lo que están viendo, expliqué, es evidencia de evasión fiscal sistemática y malversación que ha estado ocurriendo en esta empresa durante años. La sala quedó completamente en silencio mientras hablaba, todos cautivados por la evidencia ante ellos. La reacción de papá llegó en etapas. Primero vino la negación. Gritó que los documentos eran falsos, que yo lo había fabricado todo por rencor. Cuando eso no funcionó, se agarró el pecho, afirmando que estaba teniendo dolores cardíacos. Pero los accionistas no se dejaron llevar por su actuación. Luego, en una traición sorprendente, papá señaló a George. La firma de mi hijo está en cada documento. Yo no sabía nada de esto. George ha estado operando a mis espaldas. La mirada en el rostro de George fue desgarradora. La última de sus ilusiones sobre nuestro padre se hizo añicos en ese momento. Pero George estaba preparado. Presentó los correos electrónicos y mensajes de texto que probaban que papá le había ordenado firmar documentos sin explicación, que había sido mantenido deliberadamente en la oscuridad. La evidencia era abrumadora. Papá no tenía más cartas que jugar. La reunión se disolvió en caos después de eso.
Los accionistas estaban indignados, exigiendo una acción inmediata. Papá se sentó en silencio ahora, pareciendo envejecer una década en el lapso de unos pocos minutos mientras sus planes se derrumbaban a su alrededor. Los siguientes días pasaron en un torbellino de reuniones legales y entrevistas policiales. Los accionistas se unieron y presentaron una demanda contra papá. George cooperó plenamente con la investigación, declarándose culpable de su papel involuntario, pero proporcionando evidencia que demostraba que había sido manipulado. Su cooperación le valió una sentencia suspendida. Papá no tuvo tanta suerte. A pesar de finalmente llegar a un acuerdo con los fiscales que acortó su sentencia, aún cumpliría tiempo real en prisión. Su reputación quedó destruida, junto con cualquier relación que pudiera haber salvado con George. Mamá se puso del lado de papá en todo momento, negándose a creer que hubiera hecho algo malo. Me acusó de destruir nuestra familia por celos y ambición. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propio padre?, exigió durante nuestra última conversación. Él se hizo esto a sí mismo, respondí, y trató de hacer que George cargara con la culpa. Esas acusaciones dolieron más de lo que quería admitir, pero sabía que había hecho lo correcto. George sorprendentemente me apoyó, cortando lazos con mamá al igual que yo. A través de todo, la abuela siguió siendo mi roca. Tu abuelo construyó esta empresa sobre la honestidad, me dijo una tarde mientras estábamos sentadas en su porche. Has honrado su legado al negarte a mirar hacia otro lado. Un mes después de las revelaciones iniciales, se convocó otra reunión de accionistas. El estatuto de la empresa tenía una cláusula específica que abordaba la mala conducta. Si algún accionista causaba daño a la empresa, los otros accionistas podían confiscar sus acciones y dividirlas equitativamente. La participación de control de papá se redistribuyó entre los accionistas restantes, sin dar a ninguna persona el control mayoritario. Luego vino el asunto del liderazgo. Con el breve mandato de George como CEO manchado por el escándalo, se necesitaría nombrar un nuevo director ejecutivo. Uno por uno, los accionistas se volvieron a mirarme. Todos a favor de nombrar a Kate Wilson como la nueva CEO de Wilson Construcción. Por favor, levanten la mano, dijo el señor Jenkins. Todas las manos en la sala se levantaron. Incluso George levantó la mano, dándome un pequeño asentimiento de reconocimiento. Fue unánime. Felicidades, señorita Wilson, dijo la señora Patel, extendiendo la mano a través de la mesa para estrechar la mía. Creo que todos estamos de acuerdo en que este nombramiento era largamente esperado. Sentí una extraña mezcla de emociones al aceptar sus felicitaciones. Esto era por lo que había trabajado todos estos años, lo que me había ganado con dedicación y trabajo duro. Pero las circunstancias que habían llevado a este momento estaban lejos de lo que había imaginado. Mi padre estaba en prisión, mi madre no me hablaba, nuestra familia estaba fracturada sin posibilidad de reparación. Aún así, tenía una empresa que dirigir. Una empresa que necesitaba curación y reconstrucción después del daño que papá había causado. Gracias por su confianza, les dije a los accionistas. No los defraudaré. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Había tanto que arreglar, tantas relaciones que reparar. Nuestra reputación en la industria se había visto afectada cuando se conoció la noticia del escándalo. Los clientes estaban nerviosos, los contratistas eran cautelosos y los empleados estaban desmoralizados. Mi primera prioridad fue la transparencia. Abrí completamente los libros, compartiendo informes financieros con todos los accionistas e instituyendo nuevos procedimientos de supervisión. Nadie, ni siquiera yo, tendría un control sin restricciones sobre las finanzas de la empresa nuevamente. Mi segunda prioridad fueron nuestros clientes. Llamé personalmente a cada uno, comenzando con Horizon Developments, para asegurarles que Wilson Construction seguía siendo el socio confiable que habían elegido. La mayoría se quedó con nosotros, aunque algunos necesitaron más convencimiento. ¿Por qué deberíamos confiar en su empresa después de lo que sucedió?, preguntó sin rodeos el CEO de Horizon durante una llamada particularmente tensa. Porque no soy mi padre, respondí, y porque fui yo quien expuso lo que hizo, aunque eso significara destrozar a mi propia familia. Así de en serio me tomo nuestra integridad. Hizo una larga pausa antes de responder. Justo. Continuaremos con el contrato, pero estaremos observando de cerca. George permaneció en la empresa, aunque en un rol muy diferente.
Lo había nombrado gerente de cuentas, un puesto donde podía usar su naturaleza sociable sin acceso a documentos financieros o legales sensibles. Fue una degradación, pero parecía aliviado de tener responsabilidades más sencillas. ¿Cómo te encuentras?, le pregunté una noche mientras ambos trabajábamos hasta tarde en la oficina. Mejor de lo que esperaba, admitió. En realidad, es agradable tener límites y expectativas claras. Papá nunca me dio eso. No nos dio a ninguno de nosotros lo que necesitábamos, estuve de acuerdo. Aún teníamos un largo camino por recorrer en la reconstrucción de nuestra relación como hermanos, pero trabajar juntos como iguales ahora, en lugar de como rivales, era un comienzo. Ambos habíamos sido dañados por la manipulación de papá, aunque de diferentes maneras. Mamá se mantuvo firme en su enojo hacia ambos. Visitaba a papá en prisión todas las semanas e insistía en que de alguna manera lo habían incriminado, a pesar de toda la evidencia en contra. Sus pocos mensajes a mí eran acusaciones amargas sobre la destrucción de la familia, generalmente seguidas de exigencias de que usara mi posición para de alguna manera limpiar el nombre de papá. Ya se le pasará con el tiempo, me dijo la abuela durante una de nuestras cenas dominicales regulares, ¿o no? De cualquier manera, hiciste lo correcto, y eso es lo que importa. La abuela se había convertido en mi asesora más confiable. Aunque ya no tenía acciones en la empresa, su sabiduría y conocimiento histórico eran invaluables. Había visto crecer la empresa desde sus primeros días y entendía sus valores mejor que nadie. Tu abuelo estaría orgulloso de ti, dijo, palmeando mi mano. Siempre dijo que tenías corazón de líder. Como él. No como tu padre. 3 meses después de asumir el cargo de CEO, tuvimos nuestra primera gran victoria. Un cliente importante que se había ido durante el escándalo llamó para decir que querían volver a trabajar con nosotros. Habían estado decepcionados con su nuevo contratista y habían oído cosas buenas sobre los cambios que habíamos hecho. Poco a poco, pero seguramente, nos estábamos reconstruyendo. Las finanzas de la empresa se estaban recuperando, la moral de los empleados estaba mejorando. Incluso volvimos a contratar a algunas de las personas talentosas que se habían ido durante el caos. Los casos legales estaban en su mayoría resueltos ahora. Papá cumpliría otros 2 años en prisión. La sentencia suspendida de York requería servicio comunitario y controles regulares con un oficial de libertad condicional, pero lo estaba manejando bien. Mis días eran largos y desafiantes, pero gratificantes de una manera que nunca antes habían sido. Por primera vez, lideraba en mis propios términos, no tratando de demostrar nada a papá o competir con George, o cumplir las expectativas de nadie más. En momentos más tranquilos, a veces me preguntaba qué habría pasado si papá simplemente me hubiera nombrado CEO desde el principio. ¿Habría descubierto su mala conducta financiera? ¿Habría tenido el coraje de exponerla? ¿O habría sido otra cómplice involuntaria, tan agradecida por el puesto que haría la vista gorda a sus planes? Nunca lo sabré. Pero sí sé que la empresa es más fuerte ahora. Más transparente, más ética, más sostenible. Y quizás, de alguna manera retorcida, eso hace que todo el dolor valga la pena. 1 año después de asumir el cargo de CEO, me encontraba al frente de nuestra sala de conferencias más grande, dirigiéndome a todos nuestros empleados en nuestra reunión anual de la empresa. George estaba sentado en la primera fila, ofreciendo apoyo moral. La abuela también estaba allí, insistiendo en que no se lo perdería a pesar de su artritis. Wilson Construcción fue fundada sobre principios de calidad, integridad y familia, les dije. Perdimos de vista algunos de esos principios por un tiempo, pero encontramos nuestro camino de regreso, y somos más fuertes por el viaje. Mientras miraba sus rostros, algunos que habían estado con nosotros desde los tiempos del abuelo, otros completamente nuevos en la empresa, sentí un sentido de propósito que iba más allá de los márgenes de beneficio y los contratos de construcción. Este era mi legado ahora. No solo un trabajo o un título, sino una responsabilidad para con todas estas personas que dependían de la empresa para su sustento. Una responsabilidad de honrar lo que el nombre Wilson estaba destinado a representar.